onde a gente tá no meio do nada. E esse meio do nada a gente encontra o Glaciário, um centro de interpretação. Olha que incrível. É esse prédio que fica literalmente isolado. Daqui a gente consegue ver El Calafate, a lagoa. E aqui ou você vem de carro ou você vai no hotel AK e pega de forma gratuita essa vanzinha que te deixa aqui e depois te leva de volta ao centro. Então assim, já está disponibilizado no preço. Eles cobram 20 mil só para fazer o ingresso. Já está incluso o transfer. Rocha meteorológica. Ó, viagem isso aqui. Vamos lá. Eu já passei ali, já comprei o ticket. Ai, caraca, que tá quente. E ele tava muito frio e vento. Aqui a gente tem os tickets, onde a gente compra cada um por adulto é 20 mil, 25 ou 30. Acho que a entrada é por aqui, ó. Plano de recorrido. Entra por tudo aqui. Tem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos ver o que tem. Ver de qual é. Começa aqui no Escuribreu. Cara, eu fico imaginando, não deve ter um ser humano que lê esses textinhos todos, né? Não, ficou escuro. Tá muito escuro. Não sei nem se a câmera tá pegando. Lo molesto con la entrada. Ticket. Ah. Perfecto. Gracias. Lo molesto con la entrada. A usted no me acuerdo. Gracias. Cuevas de hielo. Cara, sinistro, né? Então deve ser irado fazer o passeio lá. Mas do trekking, né? Mas tá R$2.000 pra uma caminhada de 1 hora. Aqui tá simulando. Aqui algumas fotos. Pra ter uma noção, 20 mil, que eu não... Já conheço esses bar gelados. Aqui saiu por R$100. Ih, não sei se tá pegando bom não, hein? Porque tá bem escuro. Neve fresca. Neve granular. Neviça. Densidade.
É, deve estar bem escuro. Não, é coisa. Tem cada foto espetacular. De la nieve al hielo. La nieve se hace glaciar. Muito legal, cara. Único e irrepetível. Muito legal, cara. Muito legal. Olha que legal. A neve. Onde que neva no mundo, né? Geralmente é considerado o grau 35 de latitude. Só que em montanhas faz com que mesmo fora do grau 35 exista neve. O que é isso aqui? Isso aqui é a Ásia. Scientific investigation of the Antarctic. The Instituto Antártico Argentino was a pioneering institute to which pioneering scientific missions heading to the South Pole owe so much. All have the same desire to reach desperate lane. Blindingly white in summer, then wrapped in shadow on the long, sunny winters. Finally, the afternoon of the 14th of December 1911, the silence that screams from the point of our earth was broken by the voices of World Council and school colleagues. The South Pole is the last secret place on the planet. The Southern Patagonia
incrível, ó. Se a Antártida sem gelo, se acabasse o gelo lá, o mar poderia crescer entre 7 metros e 70 metros. E isso faria com que, inclusive, Manhattan fosse submergida, a ilha de Manhattan. Incrível, né? Lua de gelo. Ó, um glacial é uma massa de gelo em movimento formada pela acumulação de neve ao passar do tempo, que forma um glacial. Caramba! Incrível. Arquitetura das paisagens. Aqui é para simular um avião. Na parte de cima, ó. Perito. Cara, isso é muito perigoso, né? Muito perigoso. Ok, visita guiada por aquí. Vamos a comenzar frente a esta maqueta, ¿sí? Adelante, pasen por aquí. Estamos por acá, ¿sí? Frente a este glaciar. Bueno. Bien. Chicos, ¿algunos ya conocen glaciares? ¿Sí? ¿Han estado en los glaciares? ¿Todos? ¿Perito Moreno? Uppsala, ok, genial. Bien, bueno, lo primero que nosotros hacemos en las visitas es más que nada tratar de definir qué es un glaciar. ¿Sí? Vamos a comenzar por eso, que es lo más simple, y de ahí seguimos, ¿sí? Tenemos una definición que dice que los glaciares son masas de hielo en movimiento. Teniendo eso en cuenta, ¿sí? Lo que tenemos que saber es que una vez que estamos frente a un glaciar, nosotros ese hielo que estamos viendo no es agua congelada, sino nieve compactada. No se parece al hielo que hacemos en casa, sino que
tiene un proceso, la nieve que cae en un espacio y se transforma en hielo glaciar. Con lo cual, sí o sí necesitamos un espacio donde haya muchas nevadas frecuentes. Tenemos nosotros un lugar en alta montaña, entre los picos de la cordillera de los Andes, donde está nevando casi continuamente. Hablamos por lo menos de unos 290 a 300 días al año de nevadas, ¿sí? Bien, cuando la nieve cae, va a caer en una zona que se llama zona de acumulación. Y ese va a ser el primer espacio, el primer lugar del glaciar, ¿sí? Los glaciares nacen en esa zona y desde allí empiezan, decíamos, a moverse. Entonces, en esta zona de acumulación va a haber generación de hielo. La nieve va a caer, se va a acumular, se va a compactar y eso va a pasar porque cada capa de nieve que caiga aplasta un poco más las capas anteriores y luego va a haber un periodo donde esa nieve se congela. Y eso va a pasar porque en zona de alta montaña voy a tener bajas temperaturas, por lo menos entre 15 o 20 grados bajo cero. Cuando todo este proceso termina, tenemos hielo glaciar y justamente el hielo es el que va a empezar a moverse. ¿Por qué? Porque desde alta montaña va a empezar a bajar, ¿sí? El movimiento va a ser desde arriba hacia abajo, ¿sí? Y se va a dar hasta el frente del glaciar. El frente del glaciar ya va a ser un lugar diferente, no va a ser la zona de acumulación, sino lo que nosotros llamamos zona de ablación o de pérdida. La pérdida de hielo se va a dar por algo que nosotros vemos cuando vamos a los glaciares, que son los desprendimientos, ¿sí? Eso va a ser básicamente el momento de actividad del glaciar y de la pérdida de hielo. ¿Bien? Teniendo en cuenta que hay un lugar de ganancia y uno de pérdida, nosotros con esas dos zonas, esos espacios diferentes, lo que hacemos es una comparación, ¿sí? Esto tiene un nombre que es balance de masa. Esos balances que nosotros hacemos son muy parecidos a los balances de una cuenta de banco, por ejemplo, ¿sí? Vamos a tener dinero que sale de una cuenta de banco y dinero que entra. Y tenemos que ver cuál es el resultado. Eso es lo mismo que va a suceder acá. Y los resultados van a ser iguales, ¿sí? Porque es ganancia, pérdida o equilibrio. Así que va a haber glaciares que generan mucho hielo y si pierden poco van a acumular hielo que les permite crecer, hacerse cada vez más grandes. Eso es lo que hoy no está sucediendo. Lamentablemente no tengo yo ejemplos para darles de glaciares que estén en crecimiento, ¿sí? Tenemos sí lo opuesto, que es la pérdida de glaciares que generan hielo, pero van a perder mucho más de lo que generan. Y de esa manera algo que va a pasar es que van a entrar en un saldo negativo. ¿Qué significa esto? No tienen la capacidad de generar lo mismo que han perdido. Si no pueden recuperar ese hielo, se van a hacer más pequeños. Y ese estado para nosotros se llama estado de retroceso, ¿sí? Hay un tercer estado, decíamos, y ese estado va a ser entonces el equilibrio. Glaciares que generan y que pierden más o menos la misma cantidad. Cuando digo más o menos es porque nunca va a ser exacto completamente, pero esto les va a permitir durante años preservar el tamaño que tienen y de esa manera van a permanecer con la misma cantidad de hielo, ¿sí? Bien, ¿hasta ahí vamos bien? Genial. Si yo les cuento entonces que hay más casos de pérdida de los que hay, por ejemplo, de ganancia y de equilibrio, ¿qué les parece a ustedes, no solo aquí, ¿no?, sino alrededor del mundo, que podría estar modificando o perjudicando a los glaciares para que tengan más pérdida de hielo? El calentamiento global. Tal cual, calentamiento global, acá lo decía el señor, algo que nosotros vamos siempre a mencionar o se nos va a ocurrir es o cambio climático o calentamiento global, pero vamos a estar hablando de lo mismo, que es suba de temperaturas muy extremas, ¿sí? Algo que está pasando ahora en los lugares donde hoy en día es verano todavía. Bueno, hay muchos espacios donde hay muchas olas de calor, está subiendo mucho la temperatura. Bueno, a nosotros también obviamente nos pasa eso, ha cambiado el clima en el Calafate. Cualquier persona que tenga un poquito más de 2 décadas se acuerda de cómo era el clima antes, los más jóvenes capaz que no, pero todos sabemos que ha cambiado el clima y obviamente las altas temperaturas son enemigas de nuestros glaciares. Hoy en día esa va a ser la primera respuesta que se nos va a ocurrir y estamos en lo correcto, pero si nosotros también pensamos en otro proceso que está ocurriendo hoy en día también y es mucho más antiguo, la respuesta tiene como 2 partes diferentes.
Obviamente tenemos el calentamiento global, pero también tenemos que pensar que nosotros no vivimos una era de hielo. Y esto que parece algo no demasiado importante, no me levanto a la mañana y me acuerdo que no es una era de hielo, no estamos pensando en eso todo el tiempo. Sí tiene que ver porque desde que terminó la última glaciación, y esto fue el último ciclo frío de nuestro planeta hace 11.000 años, esas temperaturas que eran frías empezaron a subir. Y en estos ciclos fríos que llamamos glaciación, básicamente nuestro planeta, al bajar la temperatura, conserva mucho mejor hielo y nieve. Si el hielo y la nieve se conservan mejor, vamos a tener acumulación. No va a haber veranos, no va a haber altas temperaturas, así que no vamos a perder hielo y nieve y va a poder avanzar, conservándose mucho mejor todo ese hielo y toda esa nieve, a lugares donde hoy ya no está, ¿sí? ¿Qué pasó entonces? En el momento que terminó esta era de hielo, la última, hace 11.000 años, nosotros teníamos hielo en lugares donde hoy ya no existe. Pero como subieron las temperaturas gradualmente, ese hielo empezó a retroceder. Este es un proceso que sigue existiendo, ¿sí? Lo estábamos transitando y seguimos transitándolo. Hoy en día el problema es que se cruza con el calentamiento global y de esa manera hemos acelerado los tiempos. Imagínense que vamos como en una película rápida donde la pérdida de hielo es mayor porque justamente hay dos factores, uno gradual y natural y uno que no lo es, ¿sí? Así que por eso hoy va a ser tan conocido, por decirlo de alguna manera, ¿no? Uno está con redes sociales o en las noticias, va a escuchar sobre la pérdida de hielo alrededor del mundo y va a tener que ver un poco con esto, con la aceleración que se da por la convergencia de dos motivos completamente distintos, ¿sí? ¿Hasta acá vamos bien? Sí. ¿Tienen alguna duda? No. Bueno, genial. Entonces, pasemos a la próxima sala, por derecha o por izquierda podemos pasar y hablamos de los glaciares que tenemos aquí cerca. Bueno, bien, chicos, entonces tenemos un espacio nosotros donde decimos está nevando casi constantemente, ¿sí? Casi la mayor parte del año hay nieve y es este espacio que tenemos acá. Nosotros a este primer lugar donde se genera el hielo lo vamos a llamar campo de hielo. Y en el mundo esta va a ser la tercera reserva de agua, hoy en día obviamente en forma de hielo, agua congelada, que tenemos como reserva de agua, ¿sí? De agua dulce. Quiere decir que primero está Antártida, luego Groenlandia y después viene este campo de hielo mucho más pequeño, ¿sí? Bien, en este lugar nosotros vamos a tener nieve muy seguido y eso no va a tener que ver con las estaciones del año. No es que en invierno nieva y en verano no, va a nevar casi todo el año. Y esto sí va a tener que ver con la altitud, ¿sí? Lo que define que acá haya nieve es simplemente que estamos entre los picos de la cordillera y de esa manera toda la humedad que va a llegar hasta acá va a tener que subir y de esa manera como asciende para pasar la cordillera se condensa y cae en forma de nieve. Ahora, ¿de dónde viene esa humedad? Si nosotros estamos en Argentina y a los argentinos nos pasa que miramos siempre el Atlántico, sí, lo tenemos bastante lejos, casi a 400 kilómetros, así que del Atlántico no va a venir. Pero si yo estoy en el Calafate y voy hacia el frente del glaciar Perito Moreno, voy a estar mucho más cerca del Pacífico. El Pacífico en esta zona va a tener canales, ¿sí? Que nosotros llamamos fiordos, que pertenecen a Chile, y el Pacífico Sur va a ser el de gran influencia en esta zona. Algo que nos va a influir muchísimo es el viento, ¿sí? Hasta hace 2 segunditos atrás lo estábamos escuchando. El viento entonces se va a generar en Pacífico Sur. Tenemos una zona que es la zona donde se genera el viento y empiezan los vientos a viajar en el océano, a recoger humedad y llegan a la zona de Chile. Ustedes justo están en el mapa, en la zona de Chile, vieron que hay cantidad de islas acá. Hay muchas islas, esa va a ser una zona muy húmeda y sobre todo muy verde, porque tenemos mucho verde en esa zona gracias a todo este régimen de lluvias muy abundantes. Pero una vez que toda la descarga de agua se da en esta zona, el viento continúa, que tiene una dirección oeste-este, y algo que va a pasar es que decíamos va a tener que ascender, ¿sí?
En la Patagonia la cordillera no es tan alta. En realidad tenemos como mucho unos 4.000 metros. Saben que hay lugares mucho más altos, más hacia el norte. Pero en esta zona no es tan alta. Igualmente esa altitud que tiene nos va a ayudar porque una vez que ascienda todo ese viento cargado de humedad, va a condensarse y ahí tenemos casi anual todo ese aporte de nieve. Eso es lo que ayuda porque todos los días un poquito de nieve va a ayudar a generar el hielo que mantiene el tamaño del campo de hielo y también de los glaciares, ¿sí? Una vez que pasamos toda la zona del hielo, lo que vamos a tener muy pegado es una zona toda de bosques, ¿sí? Si ya fueron a ver glaciares, los que sean, van a encontrar que una vez que vamos hacia el oeste, desde por ejemplo el Calafate, vamos a empezar a ver cada vez más árboles que empiezan medio tímidamente, así medio bajitos y empiezan a crecer, y eso tiene que ver con que toda esa franja pegada al hielo es una franja más húmeda, ¿sí? Así que a mayor humedad, más verde, a menor humedad, como nos pasa a nosotros en Calafate, menos verde, ¿sí? Si vinieron en avión, por ejemplo, o por ruta también sirve, algo que hacemos es ir desde, por ejemplo, el aeropuerto hacia la ciudad cuando llegamos, y ahí notamos que hay una diferencia. La diferencia es que hay más matas, casi todos los vegetales están pegados a la tierra, achaparrados, decimos nosotros, ¿sí? Muy pegados a lo que es el suelo porque están adaptados a las bajas temperaturas, los fuertes vientos y también la poca humedad, así que van a buscar estar lo más seguros posible. Algunos van inclusive a extender sus raíces para estar bien estables cuando vienen los vientos, ¿sí? Si estuvieron unos días, los vientos seguramente también los han sentido, son bastante intensos, sobre todo primavera y verano, así que por suerte ahora van a hacerse un poco más suaves cuando llegue el otoño, y después ya en invierno por suerte ya van a ser casi nulos. Por suerte para nosotros, ¿no? Porque en invierno, con las temperaturas que tenemos, si tuviéramos vientos intensos, probablemente viviríamos muchas menos personas en Calafate. Bien, vamos a ir entonces, decíamos, desde el Calafate hacia el oeste para conocer glaciares. Tenemos toda una franja que es el Parque Nacional Los Glaciares, el lugar donde conservamos más de 360 glaciares, pero vamos a hablar solo de 3. Y esto tiene que ver con el acceso. Imagínense que hay muchos glaciares sobre lo que es el campo de hielo, lo que es la zona de cordillera, pero algunos son muy pequeños, otros son muy inaccesibles, así que vamos a focalizarnos solo en los 3 principales. En zona sur tengo el glaciar Perito Moreno, muy cerca del Calafate. Después tenemos una zona centro donde hay glaciares como Uppsala y Spegacini, ¿sí? Y después tenemos otra zona más del parque que es la zona norte. Pero en esa zona norte tenemos el Chaltén, que es la capital nacional del trekking, y esto significa que dentro del paisaje y las caminatas que haga en el bosque voy a ver glaciares, pero van a ser solo parte del paisaje, pasan como a segundo plano allí. Así que como no hay actividades puntuales para ir a un glaciar, vamos a dejar ese capítulo, ¿sí? para otro día, o si hacen alguna visita a Chaltén lo van a ver con sus propios ojos, ¿sí? Más que nada entonces desde Calafate vamos a ir hacia Punta Bandera, que es un puerto que tenemos muy cerca, y podemos ahí navegar para conocer zonas centros. Lo primero que hacemos generalmente si tomamos este tipo de excursiones es ingresar en este canal, que es el canal Obrazo-Uppsala. Nosotros vamos a ingresar hasta un punto donde podemos ver el glaciar, pero lo vamos a ver a lo lejos, y esto sí tiene que ver con el estado del glaciar Uppsala al día de hoy. Este es un glaciar muy grande, lo fue todavía más, y hoy en día ya lleva 50 años, 56 años para ser exactos, de continuo retroceso, ¿sí? Algo que pasa con este glaciar es que no llegamos al frente, y eso también tiene que ver con el retroceso. Tenemos un glaciar que pierde mucho hielo, y parte de perder mucho hielo ha justamente iniciado ciertos cambios en las excursiones. Antes nosotros, hace muchos años, ingresábamos a este canal, íbamos al frente, pero una de esas veces, al volver y tratar de salir, encontraron, uno de los catamaranes encontró la salida bloqueada. Estaba bloqueada por un témpano en particular, un gran desprendimiento del glaciar Uppsala, y algo que pasó es que se demoró, no fue nada malo, no fue una tragedia, sino simplemente se demoró el catamarán en volver al puerto, y de esa manera medio como que se sugirió no volver a ingresar hasta el frente. Hoy en día ingresamos un poco menos, lo suficiente como para tener en cuenta que el acceso tiene que estar libre para poder volver a salir sin problemas,
y de esa manera vamos a verlo de lejos. Parte de lo que nosotros vemos hoy en día, esa distancia que son como 12 kilómetros, va a ser básicamente parte de la pérdida. Hoy en día creemos que hemos perdido unos 15 kilómetros de glaciar en los últimos 56 años, ¿sí? Esto pasado básicamente por lo que hablamos de las altas temperaturas, pero más que nada por la ubicación del glaciar. Nos va a pasar muchas veces que más allá del calentamiento global o del hecho de que nosotros no vivimos una era glaciaria donde los glaciares ganen hielo permanentemente, algo que sí va a pasar es que la ubicación a veces va a jugar un rol muy importante. Y en este glaciar, que fue uno de los glaciares más grandes de la zona, tenemos una buena zona de acumulación, es el lugar donde decíamos se genera el hielo, y después tenemos un valle por donde el glaciar viene bajando, descendiendo. Pero cuando ingresa en el lago argentino, ingresa en la zona más profunda, ¿sí? El lago tiene diferentes profundidades y en esta zona en particular va a haber más de 700 metros. 700 metros de profundidad contra unos 600 metros de espesor que tiene el glaciar. Esto significa que por el frente y por debajo, cuando ingrese en el agua, va a tener contacto con el agua este glaciar, ¿sí? Va a estar flotando. Básicamente eso es lo que nosotros sabemos de este glaciar. Y algo que va a pasar entonces es que primero que nada, además del contacto con el agua, va a haber un movimiento oscilante. Ese movimiento ayuda a la pérdida de hielo. Eso es algo de lo que está ocasionando la pérdida, y la pérdida en grandes cantidades. Imagínense que parte de la atracción hoy en día de navegar esta zona tiene que ver con un catamarán de quizás 180, 200 personas que navega y encuentra témpanos o icebergs del mismo tamaño o mayores todavía en tamaño. Así que esto es parte de toda esa gran pérdida. Hoy en día nosotros entonces lo que esperamos de esta situación en particular es que el glaciar siga retrocediendo. Obviamente lo va a hacer, pero si nosotros notamos que en el momento que salga de la zona profunda, que es el momento donde el frente del glaciar vuelva a apoyarse, sí creemos que va a haber una cierta estabilidad. No le va a permitir crecer, no le va a permitir generar nuevamente el hielo que ha perdido, pero sí probablemente eso haga que dosifique mejor el hielo y de esa manera nos dure, nos siga acompañando de alguna manera mucho más tiempo, ¿sí? Hoy está perdiendo mucho, en otros momentos cuando salga de lo profundo lo que esperamos es que pierda un poco menos, ¿sí? Bien, de este glaciar en particular y de este canal podemos navegar otro, ¿sí? Si salimos de acá navegamos el canal o brazo Espegazzini y ahí ya tenemos el glaciar del mismo nombre. Acá ya vamos a ingresar, el acceso es mucho mejor, es mucho más ancho este canal y además vamos frente a un glaciar que casi no tiene pérdida, ¿sí? Está perdiendo hielo, sí, todos los glaciares tienen pérdida en el frente, pero no va a tener una pérdida significativa porque es un glaciar en equilibrio. Eso es dentro de todo una buena noticia, ¿sí? Está preservando todo su hielo hace más de 4 décadas. Así que estamos nosotros en ese sentido un poco más tranquilos, si se quiere, más contentos con este glaciar porque no pierde hielo y vamos a estar muy cerca del frente y ahí van a pasar dos cosas. Por un lado, obviamente puede ser que veamos alguno de los desprendimientos, esto es muy común, pero también vamos a ver paredes muy altas. Si yo voy por ejemplo al glaciar Perito Moreno, voy a ver unos 60 metros de pared. Si fuera Uppsala, como íbamos antes, ahí tenemos 40 metros desde el agua hacia la zona superior, unas paredes bastante bajas. Pero en esta zona en particular va a haber unos 130 a 135 metros de pared, ¿sí? Es un glaciar más pequeño, mucho más angosto, pero de paredes muy altas, así que eso también va a llamar mucho la atención de las personas que vayan a visitarlo, ¿sí? Toda esta zona y todas las excursiones que se hacen allí, súper recomendables para la gente que quiera complementar lo que es el Perito Moreno. O sea, al Perito vamos todos lo vamos a conocer, o generalmente suele ser así, pero aquí vamos a ver otros glaciares que se comportan de maneras completamente distintas, ¿sí? Bien, si sigo hacia la zona sur, decíamos, ahí está justamente el glaciar al que todo el mundo va a ir a visitar. Es el más visitado, es uno de los más conocidos. De hecho, si yo planifico un viaje al Calafate, primeramente me van a salir sugerencias para visitar este glaciar. Bueno, obviamente que sea muy famoso a nosotros nos beneficia, ¿sí? Viene la gente, lo quiere conocer, pero la realidad es que más allá de todo lo que pensemos de este glaciar, conociéndolo o no, hay una razón súper lógica para que justamente lo vengan a visitar y es el acceso.
de todos los glaciares del Parque Nacional, y yo me atrevo a decir que de casi todo el campo de hielo va a ser el más accesible, ¿sí? Yo estoy en Calafate, con un auto propio alquilado con una excursión, puedo llegar al frente del glaciar en muy poco tiempo, 1 hora y media, si voy paseando tranquila, sin apurarme, voy a estar frente al glaciar sin necesidad ni de navegar, ni de escalar, tomar medios de elevación. Simplemente sigo la ruta, me bajo en el estacionamiento y ya estoy viendo el glaciar Perito Moreno. Esto va a ser obviamente que sea el más visitado. Tenemos ahí también cantidad de servicios, porque si ya estuvieron o van a estar, bueno, además de las excursiones, los puertos, las pasarelas, contamos con también restaurante, snack bar, sí, hay bastantes servicios allí, justamente para que todo el mundo pueda llegar y disfrutar del glaciar. Dicho esto, que es la parte más comercial, digamos, del asunto, sí es cierto que lo conocemos por algo más. Cuando ustedes vuelvan a esta sala, que seguramente lo van a hacer cuando terminemos la visita guiada y la película, pueden ver todas estos paneles que tienen información de diferentes glaciares. En esta zona, del lado de Argentina, tenemos glaciares de Argentina, de aquel lado glaciares relevantes de Chile. Hay más información en aquellos paneles, pero siempre vamos a tener un panel doble para el glaciar Perito Moreno y tiene que ver obviamente con la importancia que le damos. Este glaciar sí va a tener algo que lo destaca y es un comportamiento completamente diferente de otros glaciares. Este glaciar tiene un frente casi en forma de flecha, ustedes lo ven acá en la foto, capaz que alguno ya fue y lo conoce también en vivo y en directo. Y algo que tenemos frente al glaciar va a ser la península, esta península Magallanes, ¿sí? Dentro de toda la península hay una parte en particular que está un poco más adelante y justamente hay una playa toda rocosa, ¿sí? Una playa de roca solamente, que está un poco más abajo de lo que son las pasarelas. En este espacio particular vamos a estar bastante cerca de esta zona centro. Y la zona centro o la cara centro de este glaciar va a tener un avance por día de 2 metros aproximadamente. Ahora, si estos 2 metros fueran de avance solamente, sin pérdida de hielo, el glaciar ya estaría por acá, por Calafate. Abriríamos la ventana del hotel y veríamos el glaciar mucho más cerca. Pero como tenemos con cada movimiento pérdida de hielo, algo que va a suceder es que el glaciar va a avanzar, ese movimiento genera una deformación en el hielo y entonces se va a caer. Esos son los famosos desprendimientos que nosotros vamos a buscar ver en el glaciar. Esto significa que vamos a tener un avance que es todos los días el mismo avance hacia el mismo espacio y después el glaciar pierde hielo y es como si volviera al lugar desde donde todo empezó. Pero muy de vez en cuando este glaciar sí tiene una especie de saltos extraordinarios donde va a avanzar, el hielo se va a conservar y le va a ayudar a ganar algunos metros. Y esto que ha pasado varias veces, unas cuantas, ha ayudado al glaciar a llegar hasta la península, ¿sí? Si el glaciar llega hasta la península, lo que hace generalmente es como montarse, apoyarse en esta playa completamente rocosa, ¿sí? Toda esa formación de roca, y lo que va a hacer ahí es ganar cierta estabilidad. ¿Para qué? Para que todo lo que viene por detrás, toda la pared de hielo que tiene detrás, forme una especie de dique. Ese dique va a dividir básicamente la zona del Brazo Rico, la zona sur del lago, con la zona norte. Nosotros si vamos hoy al glaciar tenemos un paso de agua abierto. Vamos a ver desde la izquierda cómo el agua pasa lentamente hacia la derecha. Pero si yo voy y veo que ya avanzó el glaciar, voy a ver este paso de agua cortado. Y como este es el único lugar por el que va a desagotar toda la parte sur, una vez que está bloqueado, una vez que el agua no puede salir, se va a acumular en esta zona. Esto me va a llevar a que en unos por lo menos 4 o 5 meses suba el agua, haya una diferencia entre los dos brazos de por lo menos unos 12 a 15 metros. Quiere decir que todo este Brazo Rico sube de nivel y toda esa agua acumulada lo que va a hacer es presión sobre esta pared de hielo que se formó. Algo que les va a hacer notar que esto es así es también el tema de los muelles. Si ustedes fueron o van a ir, presten atención a que los muelles, sobre todo del lado sur, vamos a ver que son todos flotantes. Y las casillas de cobro tienen todas esquíes porque las tenemos que traer mucho más hacia arriba cuando empieza a subir el nivel del lago. Entonces, teniendo mucha presión de agua contra una pared de hielo, eventualmente voy a tener una primer filtración. Y esa primer filtración a nosotros nos hace contar 3 días, porque esos 3 días son los 3 días que consideramos fenómeno o proceso de la ruptura del glaciar Perito Moreno.
En el primer día y con la primera filtración, el glaciar va a formar a través de la presión del agua una especie de túnel, ¿sí? Va a hacerse camino el agua a través de la primera filtración y va a salir hacia el otro lado. Una vez que esto suceda por un día completo, al segundo día yo voy a tener ese túnel más como un puente de hielo. ¿Por qué? Porque parte del agua ya bajó, me va a dejar al descubierto este puente que tiene mínimamente unos 40 metros de alto, ¿sí? Y esa estructura ya está muy debilitada, así que va a durar como mucho un día más, ¿sí? En el segundo día vemos esto, en el tercer día todo eso va a colapsar, lo va a hacer así como en efecto dominó, un desprendimiento tras otro. Y obviamente si fueron o van a ir y ven un pedacito de hielo caer, seguramente ese desprendimiento les va a parecer como un sonido de un estruendo, que es como un trueno o una explosión. Bueno, imagínense lo que es ver esto continuamente hasta que cae completo, ¿sí? Eso va a atraer a mucha gente a la zona del Calafate para hacer guardia frente al glaciar hasta que caiga. Algo que nos pasa entonces es que una vez que esto cae, nos va a dejar este resultado. Otra vez volvemos como al principio, con el glaciar separado de la península y el paso libre del agua. Si ven cartelería de la zona del glaciar Perito Moreno, la zona de Pasarelas, tenemos una definición también para este hielo que quedó acá. ¿Sí? Ese hielo para nosotros se llama ya hielo muerto, está desconectado de nuestro glaciar, por ende ya no tiene movilidad. Esto que yo les cuento, que es un fenómeno que se ha reiterado varias veces, de hecho pasó en los últimos 100 años unas 35 veces, ¿sí? No es que pasó una o dos veces, sino que ha pasado muchas veces en sí, y cada vez que ha pasado, ha tratado de ir la gente, obviamente, a ver hasta el último minuto. La última vez que esto pasó fue en 2018. En ese año en particular nos frustramos un poco porque esto cayó mucho más adelantado de lo que esperábamos y fue de madrugada, no lo pudimos ver, ¿sí? Así que eso fue un poco una frustración. Hoy en día viene aparejado de otra frustración más porque nos dicen los glaciólogos que esto podría no volver a suceder. Y eso sí tiene que ver con las temperaturas que afectan la calidad y obviamente la resistencia del hielo. Esto significa, si avanzara el glaciar, cosa que hoy en día la ven un poco difícil, podría pasar que no se pueda acumular la misma cantidad de agua que antes y barrería probablemente con quizá menos de un mes de acumulación ya todo el hielo porque no tiene la misma resistencia. Esto nos deja entonces con la última ruptura sin ver y obviamente sin, se supone, una nueva o una próxima. Nosotros entonces tenemos que recurrir a la ruptura anterior. Imagínense que antes de 2018 hubo otras y la última que nosotros tenemos grabada de hecho es 2016. La anterior entonces va a ser 2016, pudimos verla, de hecho había, cuando esto cayó, 10.000 personas, se cree, dentro del parque, en la zona de Pasarelas, y además de los canales de televisión que solían venir a filmarlo, transmitirlo, estaba también un equipo de Glaciario. Ese equipo se dedicó 3 días seguidos a filmar justamente esta ruptura, y es justamente la película que resume la ruptura lo que termina mi visita guiada. Así que no sé si hasta ahora tienen alguna duda, consulta, ¿estamos bien? Sí. ¿Les parece si vamos entonces al cine para ver la peli? Claro. Genial, bien. Vamos para el cine, 12 minutos de película y ya quedan libres para seguir recorriendo, ¿sí? Vamos por aquí. Agora, como a gente vai pro cinema ver o filme, vou dar uma pausa, mas bem interessante mesmo. Se a gente não tem essa visita guiada, a gente preguiçoso acaba não lendo, não ia ter tanto de informação que a gente teve, né? Muito interessante. Então, vou ver aqui o filmezinho. Quando for continuar o percurso, a gente volta aí. Continuando aqui, existe outra salinha de filme. Eu já assisti, bem bacana. Contagem regressiva antes do final. Eu acho que aqui deve ser o último espaço.
Ó, fala assim, ó. A seguinte exibição contém imagens que podem ferir sua sensibilidade. Por favor, não sente nas barras. Que é isso, hein? É lixo. Resto de... Fala assim, ó. Para apreciar melhor a experiência, olhe para os dois lados. Não pode sentar. Escassez de alimento. Água potável. Acho que tem um bug, porque nas telas En el comienzo fue la oscuridad, eternidad sin tiempo, espacio sin comienzo ni final. Allí, en las entrañas de lo inmutable, en un instante, la oscuridad se hizo luz. Temperatura da superfície da Terra. Acho que aqui acaba. Já fui ali, ó, bem legal, cara. Infelizmente não dá pra filmar. It's just 2 so it's the first time with VR in here. Saída. Esse aqui é o auditório que a gente foi pra ver o filme. Bem irado. Inclusive o filme é bastante... Ele é bem motivacional, sabe? Dá vontade de ir lá e subir no Perito Moreno. O problema é... Eles cobram pra fazer um trekking. Hoje tá mais de R$2.000. Muito caro. Aí aqui tem uma gift shop. Aqui é o bar. E tudo indica que é uma câmera fria. Aqui tem uma lanchonete. E olha que irado. Cara, aqui tá ventando muito. Agora a gente vê aqui, ó, desse lado. O vento é muito forte. Tá aí. A gente tem que só descobrir que horas ela parte. É, galera. Vocês conheceram aí o
glaciário. Bem bacana, passeio bem legal. Indico. Eu acho que vale a pena, inclusive, vir aqui antes mesmo de ir lá no Perito Moreno, pra chegar lá já mais informado e com mais informação, ter uma noção maior do que você tá vendo, né? E é isso. Espero que tenham gostado. Até amanhã, que a gente não para.